Bueno, bienvenido a la gente de objetos. Esta vez vamos a charlar, a hablar más que nada de actividades prácticas, de cómo comenzar a trabajar con el proyecto de hacer este pequeño sistema de facturación que lo vamos a trabajar todo el año, digamos, ¿no? Entonces ahora vamos a hacer una breve introducción al mismo y ver cómo comenzamos el proyecto y dónde lo podemos guardar y demás. Y un poco poner en práctica todo este contenido teórico que venimos dando y uno dice, bueno, ¿y ahora esto cómo lo aplico? ¿Cómo lo uso? ¿Cómo puedo hacer? Bueno, lo primero vamos a ver el trabajo que tenemos que hacer. El trabajo a realizar lo podemos encontrar en www.grch.com.ar/docs/POO, que es programación orientada a objetos. Ampliamos un poco la carpeta para que se vea bien en la imagen. Bien, acá tenemos la carpeta de programación orientada a objetos. Vamos a la carpeta materia. Y acá adentro tenemos PO TPS, ¿sí? Perfecto, acá tenemos, vamos a ampliar un poco más el documento. Y tenemos programación orientada a objetos, trabajo práctico, sistema de facturación. Y acá tenemos un documento con todo el trabajo para hacer, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar con la definición del problema. Obviamente es un sistema de facturación muy pequeño, muy simple, que está formado por las siguientes relaciones, tablas, o digamos, esta sería la estructura básica de la base de datos, pero que por ahora ni siquiera vamos a crear la base de datos, vamos a arrancar armando la aplicación, después más adelante eso lo vamos a resolver, no se hagan problema. Pero básicamente vamos a tener en una estructura de datos, vamos a tener los clientes que están formados por su código, que es el IDC, la descripción y el saldo, el producto, el código de producto, la descripción, el precio base del producto, el stock, la factura, el número de la factura, la fecha, el ID del cliente relacionado con la factura, es decir, factura se relaciona con cliente a través del IDC de cliente, el estado de la factura. El estado, dice acá más abajo, que puede ser 0, que es factura iniciada, aún no impresa y confirmada, o 1, factura impresa terminada confirmada, ¿sí? Por lo tanto no modificable. Así que el estado es un valor numérico 0, 1, que indica que está iniciada o que ya está finalizada, ¿sí? Factura 1, factura pagada es factura pagada, 0 es no pagada, 1 es pagada. Bien. Ah, perdón, después tenemos el estado es 0 iniciada y 1 terminada. Y después pagada es 0 no pagada y 1 pagada. Ahí está, perdón, disculpe. Después tenemos el monto de la factura, ¿sí? Después tenemos el detalle de la factura, digamos que se relaciona con la factura a través del número de la factura más el código de producto. Esta se relaciona con producto acá, a través del código de producto tenemos cantidad, precio, y el subtotal que sería la multiplicación de cantidad por precio. La sumatoria del subtotal sería el monto de la factura, ¿sí? Este monto de la factura después se va a sumar al saldo deudor del cliente. Cuando se le ponga la factura pagada, vamos a tener que restar del saldo del cliente. Es un sistemita de facturación tradicional, ¿sí? Los casos de uso que tiene este sistema o esta aplicación, digamos, esto de los casos de uso, ¿qué son los casos de uso? Bueno, esto viene de los diagramas UML, ¿sí? De los diagramas UML, los casos de uso representan, digamos, los diferentes actores que va a tener este sistema. En este caso, vamos a tener gente, digamos, diferentes tipos de usuarios, ¿no? Podemos tener a alguien que sea el administrador o el supervisor de todo esto, y después vamos a tener gente que va a poder hacer facturas. Bueno,
Podría haber otros roles más, eso lo veremos más adelante, pero por ejemplo podría haber, por ahí el que factura no necesariamente tiene permiso para crear nuevos productos o dar de alta nuevos clientes. Pues digamos, eso digamos, después se verá. Digamos. Son diferentes roles que hay dentro de la aplicación, ¿sí? Y bueno, esos actores van a hacer acciones sobre el sistema. Por ejemplo, una persona que encarga de la facturación, evidentemente va a poder hacer ciertas cosas, como por ejemplo, crear una nueva factura, ingresar líneas de detalle en esa factura, imprimir o terminar la factura, etcétera, etcétera. Entonces los actores van a hacer acciones sobre los sistemas y eso van a conformar los diferentes casos de uso que vamos a tener. En este caso, los casos de uso de la aplicación van a ser alta de un nuevo cliente con saldo deudor cero, baja de un cliente existente, cambio de nombre de un cliente, sumar o restar al saldo de un cliente, alta de un nuevo producto, es decir, las altas, bajas y modificaciones sobre cliente, sobre producto, sobre factura, creación de una nueva factura, finalización o confirmación de una factura previamente hecha y pago de una factura previamente hecha, ¿sí? Bueno, la idea es hacer el sistema utilizando una interfaz gráfica Swing, ¿sí? Después vamos a ver, vamos a estudiar más adelante el framework Swing y un menú de opciones para los casos de uso, ¿sí? Los datos serán persistidos en una base de datos Fiverr 2.5, después vamos a ver eso. También se podría utilizar otra base de datos si es que en la materia base de datos se están utilizando otra base de datos diferente a Fiverr, después será cuestión de ver cómo conectarla con Java, digamos, pero bueno, en principio está pensado para Fiverr, pero no es obligatorio o una condición sine qua non de que usemos esta base de datos, ¿sí? Yo lo voy a hacer por una cuestión de simplicidad simplemente. Bien, dice en el arranque de la aplicación, el usuario proveerá todos los datos para establecer la conexión a la base de datos Fire. Bueno, todos los datos de la conexión, por ahora como no tenemos base de datos, no hay problema. La contraseña dice no se guardará en ningún lugar, no obstante para facilitar el ingreso de datos, el resto de datos podría almacenarse y recuperarse en el arranque de la aplicación. Perfecto. Discusión de opciones de diseño, acorde con relaciones PPS. Bueno. Después descarguen o vean este PowerPoint que muestra los diferentes tipos de relaciones que puede haber entre las clases en un sistema orientado a objetos. Esto lo podrían ir viendo, tanto como para tener una idea general, es una presentación totalmente navegable, después les voy a pasar un video más explicativo con más detalle acerca de esto. Y lo mismo este apunte. Este apunte también es importante seguirlo para empezar a comprender un poco cómo es que vamos a desarrollar todo esto. Bueno, si le damos clic al link, nos va a abrir este otro documento, que es un documento, digamos, de este autor, que yo lo resumí, digamos, y lo reorganicé un poco. Bueno, básicamente lo que les cuento el resumen de todo esto, básicamente nosotros estamos haciendo una especificación, una planificación, estamos diciendo cómo es que yo quiero que la aplicación y demás, estamos en esta etapa. Y luego cuando comencemos la etapa de construcción del software, va a ser una etapa totalmente iterativa y evolutiva, ¿sí? Es decir, vamos a lupear, vamos a tener ciclos de desarrollo, es decir, vamos a ir sacando nuevas y nuevas versiones y nuevos prototipos que le vamos a ir mostrando al usuario final hasta lograr completar toda la aplicación. Esa es un poco la idea general, ¿no? La mayoría de los desarrollos orientados a objetos son bajo estas características. Entonces, en un primer momento vamos a especificar a grandes rasgos lo que pretendemos hacer con la aplicación y demás, el alcance de la aplicación, que es lo que queremos hacer, cómo lo vamos a ir haciendo, y vamos a tener ciclos de construcción. Por ejemplo, en el primer ciclo de construcción nosotros podríamos estar creando las clases principales del sistema de una manera así muy global, digamos. No necesariamente todas las clases van a estar terminadas, solamente van a tener los atributos principales, es decir, va a ser el primer bosquejo de lo que para nosotros va a ser luego un cliente, un producto, una factura, un detalle de la línea de factura, etcétera, etcétera.
Pero no se hagan problema porque va a ser todo, es todo evolutivo, se va haciendo todo paso a paso. Bueno, vamos a continuar entonces con la descripción del trabajo práctico. La primera etapa es el diseño de las entidades, ¿sí? Bueno, acá lo que estamos viendo en pantalla, que lo primero que me está pidiendo es la implementación de la clase cliente. Lo que estamos viendo acá en pantalla, esto es un diagrama UML de clase, donde acá arriba nos está diciendo el nombre de la clase, acá nos está diciendo todos los atributos que tiene, donde tenemos nombre de atributo, 2 puntos, tipo de dato, el guioncito, ¿se acuerdan? Significaba que era privado, un atributo privado, recuerden los diferentes modificadores de acceso que tienen los atributos. Acá vemos todos los constructores posibles que tiene la clase. Si yo puedo crear un cliente simplemente diciendo new cliente, puedo crear un cliente diciendo new cliente y pasándole el código de cliente, puedo crear un cliente diciéndole new cliente, pasándole el código de cliente y el nombre del cliente, puedo crear un objeto cliente pasándole el código del cliente, el nombre del cliente y el saldo del cliente, ¿sí? Bueno, después tenemos métodos getters para poder obtener los diferentes atributos del cliente, ¿m? Método setter este, para poder modificar los diferentes atributos de ese cliente. Nuestro objetivo por ahora es comprender más o menos para dónde vamos, crear el proyecto con BlueJay y crear una primera clase cliente, digamos. Con eso, este sería el objetivo de esta clase, digamos, de esta fecha. Con esto podemos estar más que contentos y probar de que esto más o menos funcione, por lo menos con la forma básica que tenemos ahora. Así que ahora lo que voy a hacer es abrir BlueJay. Voy a abrir BlueJay y voy a comenzar a crear el proyecto. Bueno, voy a cerrar este proyecto con el que estuvimos jugando antes. Lo voy a cerrar y voy a la opción proyecto, nuevo proyecto. En mi caso, voy a utilizar la carpeta BlueJay Projects y le voy a poner facturación 2020, la ubicación. La ubicación va a ser facturación 2020. A ver si está bien esto. Sí. Ahí está, facturación 2020. Bueno, vamos a abrir Windows Explorer. Voy a ir a la carpeta de BlueJay. Y vamos a ver qué pasó con facturación 2020. A ver si está creada correctamente. Facturación 2020. Bien, no estoy viendo la carpeta. Acá está. Facturación 2020. Está dentro de la carpeta de GRHR BlueJay Project, ¿sí? Así que correctamente ahí me creó la carpeta. En BlueJay vamos a ver que cada proyecto nos va a ocupar una carpeta, ¿sí? Y como pueden ver ustedes, ya ahí adentro hay archivos que generó automáticamente BlueJay, ¿sí? Nosotros ya estamos dentro del proyecto Facturación 2020. Así que lo que vamos a hacer, lo primero que vamos a hacer es nueva clase, ¿sí? Crear una nueva clase. ¿Cómo se va a llamar la clase? Cliente. ¿Mm? Acá en el trabajo práctico dice la clase se va a llamar cliente. Así que por lo tanto vamos a poner el nombre de la clase cliente. ¿Qué lenguaje? Java. ¿Qué tipo? Es una clase. No es una clase abstracta, ni una interfaz, ni una prueba de identidad, ni una enumeración, es una clase concreta. Así que por lo tanto ahí lo dejamos. Entonces ya BlueJay me acaba de crear una clase cliente. Si yo por este botón derecho compilar, ¿ven? Por eso se ve rayado, ahí me lo compiló. En sí, ya está creada la clase. Por supuesto, no es el cliente que nosotros queremos, que tiene los atributos que nosotros pretendemos tener. Pero ya en sí tenemos la clase creada. Vamos a darle doble clic
Cuando le damos doble clic, vamos a ver entonces, todo el código que nos generó BlueShine. Bueno, vamos a escribir la descripción de la clase clean. Vamos a poner entonces clase que representa un cliente del sistema de facturación. ¿Sí? Vamos a ponerle acentos, señas y demás. Nombre del autor, nombre de ustedes. Esta va a ser la primera versión que vamos a hacer de esta clase. Esto que está acá son comentarios Javadoc. Y esto que está acá son tags Javadoc que indican parte de la documentación de la clase. ¿Sí? Bien, public class cliente, private. Bueno, acá tenemos un constructor de la clase. Me acaba de crear una clase cliente con un atributo X entero, que no tiene nada que ver con lo que yo necesito, y con un método de ejemplo que lo que hace es, dado un valor que se le pase como argumento a este método de ejemplo, le va a suma ese valor a X y devuelve ese valor sumado. Bueno, voy a borrar todo este código que no me sirve, realmente no tiene nada que ver conmigo, voy a borrar este X igual 0 acá, y voy a borrar esto. ¿Sí? Entonces acá me queda simplemente el constructor de la clase cliente. Una clase cliente con un constructor nulo. ¿Sí? Bueno, volviendo a la tarea. Bueno, si ustedes quieren acá pueden apretar compilar y como pueden ver esta clase compila correctamente, no hay ningún problema. Vamos a volver aquí al cliente y dice, ¿qué atributos tiene que tener? Tiene que tener 3 atributos. IDC, descripción y saldo. Perfecto. Vamos a crear 3 atributos. Para crear un atributo privado, vamos a poner private, int, IDC. Private, el descriptor, que es de tipo string, vamos a crear otro objeto que es saldo, de tipo W. Bien, acá tenemos creado, entonces estos serían los atributos de la clase cliente. ¿Sí? Bien, tenemos por ahora un solo constructor, por ahora un único constructor cliente, que va a crear un cliente, y después vamos a poner, entonces vamos a poner aquí los atributos, vamos a poner acá, atributos, acá vamos a poner los constructores, acá vamos a poner los métodos getters, y acá más abajo vamos a poner los métodos setters. Bien, los métodos getter nos van a permitir obtener los valores de los atributos. Los métodos setter nos van a permitir establecer los valores de los atributos. ¿Sí? Bien, vamos a hacer un ejemplo solamente con el código para hacerlo bien simple. ¿Sí? Después los otros son muy similares de hacer. Bueno, vamos a tener el método público getIDC. Si es público, entonces la palabrita es public, siempre en minúscula, public int getIDC. ¿Sí? Y este método lo que va a hacer es devolver el código IDC. ¿Sí? Fíjense en la estructura del método getter. ¿Sí? Public int getIDC. Bueno, voy a modificar un poco la configuración de mi BlueShine. Edición, herramientas, preferencias, a ver si puedo, tamaño de la fuente, acá está. Vamos a poner una fuente más grande para que el código se vea mejor. ¿Sí? Ahí está. Public class cliente, los comentarios Javadoc al comienzo, la
3 atributos, el constructor, el método getIDC. Bueno, este método me permite, fíjense en ustedes que lo que hace es hacer público, devolver el valor privado del atributo IDC. Ahora vamos a hacer un método setter. El método setter va a ser un método que permita modificarlo, es decir, un valor desde afuera que yo le pueda poner a IDC. Public void, porque no devuelve nada, un método setter, set ID, int, no sé, valor, y en realidad sabemos que este valor representa el código del cliente, ¿no? Entonces vamos a decir que en el atributo IDC vamos a guardar ese código que le pasamos como argumento, ¿no? Esa sería una manera de crear el objeto, ¿sí? Bien, vamos a compilar este código y acá tenemos. ¿Qué tenemos? Una clase cliente con 3 atributos privados, con un constructor nulo, que lo escribimos nosotros, explícito y puesto, un método getter y setter para el atributo IDC, nada más. Los getter y los setter siempre van a tener esta forma. Vamos a ver que después es muy repetitivo para hacer el resto de los atributos. Bueno, volvamos a la pantalla inicial de BlueShy. Si yo aprieto el botón derecho, yo ya estoy en condiciones de crear un objeto cliente, ¿sí? Como para probar que esto funciona. Le doy New Cliente. Le doy OK ahí, entonces acá tengo mi método cliente creado. Si yo le doy Inspeccionar, podemos ver que tiene 3 atributos. El int IDC está en 0, la descripción, el string descriptor está en nulo, y el valor W está en 0. ¿Por qué? Porque son los valores por defecto para un dato de tipo entero, para un dato de tipo string o objeto, en este caso, es un objeto. Fíjense, en el primer caso es un tipo de dato primitivo, un entero. El valor por defecto es 0. En este otro caso tenemos un string, que es un objeto, y las referencias a objetos por defecto tienen nulo como valor inicial. Y W saldo igual 0. A diferencia de C, que te pone basura, Java ya te lo inicializa con un valor válido por defecto para cada tipo de dato. Esta es otra de las grandes diferencias entre Java y C. Así que bueno, acá con esto ya tenemos un objeto creado, esto funciona. Vamos a ver ahora si podemos cambiar a través del setter el valor de IDC que está en 0. ¿Sí? Bueno, tenemos un set IDC, vamos a poner el valor 100 y le doy OK. Botón derecho, set IDC 100. Entonces, vamos a ver ahora. Fíjense en ustedes, IDC, que es un atributo privado, ahora tiene el valor 100. ¿Qué pasó? Invoqué al método setIDC, le pasé como argumento el valor 100, y ese valor se asignó dentro del atributo privado IDC, dentro de la clase, ¿sí? Que lo tiene encapsulado, cerradito ahí, bien guardado, al valor IDC. Si aprieto el botón derecho y invoco al método getID, el método getID me devuelve 100. Me devuelve 100, que es lo que tiene metido ahí adentro. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Vamos a borrar este objeto cliente. Perfecto. El getIDC funciona, el setIDC funciona perfectamente. ¿Qué pasó cuando yo fui y creé un objeto? Se ejecutó este método constructor, ¿sí? Y construyó un cliente y los valores de IDC y de los atributos quedaron a los valores por defecto. Pero yo podría hacer cosas en este constructor y decir, bueno, yo no quiero que ningún cliente se cree con código C. ¿Sí? Si yo voy a crear un cliente así por defecto, va a ser el cliente con código 1. ¿Sí? Entonces yo acá podría entonces decir set ID 1. Si yo llamo dentro del método cliente, puedo llamar al método setID y ponerle el valor 1. Es decir, voy a invocar a este método, le paso el valor 1 y ese 1 va a parar al atributo privado. Vamos a compilar este código. Entonces ahora, cuando creo un new cliente, vamos a ver qué es lo que sucede. Vamos a ponerlo acá si se ve el código.
y la interacción que hacemos con BlueJ con el objeto. Vamos a inspeccionar. ¿Y qué pasó acá? Claro, IDC ahora tiene 1, no tiene 0. ¿Por qué? Porque cuando yo creo un objeto cliente, llamo al constructor y el constructor a su vez llama a setID donde le está poniendo 1, ¿sí? Así que es por eso entonces que evidentemente está funcionando bien. En setIDC tomo ese 1, se lo pasó acá y este lo asignó. Y como podemos ver, el objeto ahora ha sido creado con newClient, llamando newClient, y tiene en su interior el código 1 por defecto, ¿sí? Pero no tenemos valores por defecto ni para string ni para saldo. Bueno, nosotros podríamos asumir algunos valores por defecto para esos atributos, ¿sí? Que pueden ser iguales o diferentes a los que ya tienen, ¿sí? Bueno. Tendríamos que hacer los métodos getter para la descripción. Si tengo que devolver siempre el tipo de datos, fíjense, si antes devolví un entero porque era IDC, ahora voy a tener que devolver un string porque es de descripción. Y el método sería getDescr, ¿sí? Y lo que tengo que hacer es devolver descr. El método getSaldo va a tener que devolver saldo, ¿sí? Y los métodos setter van a ser muy similares. Void setDescr, nombre del cliente, entonces la descripción va a ser igual a ese nombre. W saldo es igual a ese monto que indica, ¿sí? Vamos a compilar este código. Vamos a crear un nuevo objeto cliente. Y ahora fíjense, miren todos los métodos que me aparecen. Claro, tengo todos los getter y todos los setter, tal cual como me lo está pidiendo el trabajo práctico. Pero el único que está inicializado a un valor así fuera del valor por defecto es el IDC, que le puso un 1, y el resto está en nulo y en 0. Bien. Vamos ahora a ponerle un nombre a este cliente, ¿sí? Vamos a ponerle el nombre entre comillas, hay que ponerlo Juan, ¿sí? Bien. Si inspeccionamos nuevamente, podemos ver que efectivamente la descripción ahora es Juan, ¿sí? Si llamamos al método getDescr, me devuelve Juan. Perfecto. Podemos llamar al setSaldo para ver si funciona bien. Vamos a ponerle 125.31 como saldo. 125.31, un número W, ¿sí? Vamos a getSaldo y efectivamente me devuelve 125.31. Si inspeccionamos el objeto, entonces me va a quedar código 1, Juan, con un saldo de 125,31, ¿sí? 125,31. Perfecto. Vuelvo acá, le doy remover y saco el objeto. Bien. ¿Qué pasa si yo quisiera perdón, inicializar el cliente con otros valores? Yo podría llamar a setDescr para indicar un nombre por defecto. Podría decir sin nombre, en el caso de que no se le indicara un nombre. Y setSaldo en 0, ¿sí? Igual ya estaba en 0, pero bueno, podríamos explícitamente ponerle un 0. ¿Sí? Como pueden ver, esto compila. Creo un new objeto cliente y si ahora voy a inspeccionarlo, como pueden ver, ahora fíjense que dice sin nombre, ¿sí? Sin nombre. Yo de la misma clase puedo seguir creando nuevos clientes y, por supuesto, este cliente es sin nombre por defecto, pero yo puedo venir acá, cambiarlo por otro nombre, Ana, por ejemplo,
Y si yo inspecciono este objeto, vemos que este tiene código 1 ANA, saldo 0, y este otro, si lo inspeccionamos, tiene sin nombre, ¿sí? Que es el que creamos anteriormente. Es decir, yo puedo tener múltiples objetos clientes, pero cada uno debería tener un ID supuestamente diferente, un código de cliente diferente, y también, obviamente, diferentes nombres y sus valores correspondientes de saldo. Bueno, aquí prácticamente tenemos ya resuelta la primera etapa del trabajo práctico, digamos, del cliente, pero tenemos un pequeño problemilla adicional, que es que nos pide que el cliente tenga varios constructores, no uno. Es decir, esto lo tengo hecho y todo esto que está acá lo tengo hecho también. Lo único que me falta por hacer es agregar nuevos constructores. Me dice que tiene constructores públicos que reciben un entero, un string, un entero, un string, un double. Bien. Es como una cascada, ¿no?, de constructores, ¿sí? Public, cliente, siempre el constructor tiene el mismo nombre que la clase. Fíjense que se llama exactamente igual que la clase, por eso es un constructor. Nos damos cuenta que es un constructor porque tiene el mismo nombre. Y hay uno que tiene que recibir el código, ¿sí?, del cliente, ¿sí?, el IDC. ¿Sí? Perdón. Entonces, yo lo que tendría que hacer acá es hacer el código correspondiente a aquel que recibe el código de cliente. Pero hay otro constructor que es un código de cliente que recibe un código y un nombre. Y después hay otro constructor, perdón, que recibe el código, el nombre y el saldo. Siempre los nombres de los argumentos van con minúsculas. Siempre los nombres de los métodos comienzan con minúsculas. Siempre los nombres de los constructores comienzan con mayúsculas. Siempre los nombres de las clases comienzan con mayúsculas. Siempre los nombres de los atributos comienzan con minúsculas y se capitalizan, ¿sí? Lo mismo que los métodos. Get y ID va con mayúscula, la I de ID. GetDescript, la D de Descript va con mayúsculas. Fíjense, todo esto es una convención, Code Convention, que es ampliamente utilizado por todos los desarrolladores Java. Bien, entonces, este último constructor, en realidad, que tiene todos los datos, podría llamar a setID, perdón, acá tenemos un error, es setIDC. Así que es getIDC y es setIDC. ¿Sí? Así que sería setIDC, código, setDescript nombre, y setSaldo. Entonces, este constructor que tiene todo, va a ser los seteos de todos los valores de los atributos. Ahora bien, yo podría acá volver a repetir todo el código y hacer un setIDC, código, un setDescript del nombre, y acá tendría que poner un setSaldo, qué sé yo, de 0, no sé, lo vamos a poner porque no existe el saldo. Yo acá podría hacer un setIDC de código. Después tendría que hacer un setDescript con, qué sé yo, sin nombre, porque no tengo nombre. Y después tendría que hacer un setSaldo en 0, porque no sé qué saldo ponerle. Y lo mismo acá, ¿no es cierto? Asumí el cliente 1 sin nombre y 0. Fíjense ustedes todo el código
No sé si lo ven, todo el código, como quien diría, repetitivo que tengo. Y fíjense en que el código es siempre lo mismo, siempre llamar a los 3 métodos. En definitiva, yo podría hacer que el constructor cliente llame al constructor cliente que recibe un número entero, y que el que recibe un número entero llame al constructor que recibe un número entero más un nombre, y que el constructor que recibe un código y un nombre llame a su vez al constructor que recibe el código, el nombre y el saldo. Es decir, que puedo hacer como una especie de llamada en cascada de los constructores para evitar todo este código repetitivo. Todo eso lo podemos hacer con una palabrita mágica que se llama this. Con this, uno de los usos de this es para poder ser utilizado para llamar a diferentes constructores. Se los voy a mostrar en este ejemplo para evitar códigos repetitivos, ¿sí? Así ya entramos directamente haciendo el código como corresponde. This 1 yo tendría que pasar, ¿sí? Entonces, este dis1 lo que va a hacer es llamar, como 1 es un entero, va a encontrar un prototipo que coincida, una asignatura que coincida, entonces me va a llamar al método cliente que recibe un entero, al método del constructor cliente que recibe un entero. Este a su vez puede hacer un dis en este caso siempre tiene que ser la primera línea de código del constructor. Tomamos el código y le vamos a pasar, vamos a asumir el nombre sin nombre. Entonces nos vamos a ahorrar estas 3 líneas de código. Entonces, que nadie le pasa nada, llama al constructor que recibe un entero pasándole un 1. El que recibe, este constructor que recibe un código, un número entero, a su vez va a llamar a otro constructor que recibe un número entero y un string, porque va a asumir sin nombre. Entonces, este constructor llama a este va a llamar a este, y así sucesivamente. Es una cascada de llamada de constructores que lo puedo hacer con la cláusula this. Esto es muy típico de la programación de Java, en este tipo de clases que se llaman bean, o también se le llama Java Beans, o se le llama una clase POJO, Plain Old Java Object en inglés. Entonces es una clase típica que tiene constructor, que tiene sus constructores, sus atributos, sus setter y sus getter. Esto es un clásico, digamos, ¿no? Una clase común y corriente es una clase como esta que le estoy diciendo, una clase bean, Java Beans, ¿sí? Entonces, acá vamos a tener el código, vamos a tener el nombre y vamos a asumir saldo 0. Y por último, vamos a tener el constructor que recibe todos los atributos y llama a los métodos correspondientes para poner sus valores. Vamos a compilar esto. Esto compila correctamente. Vamos a crear un objeto y fíjense ahora. Ahora tenemos varias maneras de crear un objeto. Lo puedo crear como new cliente código, como new cliente código y nombre, como new cliente código, nombre y saldo. Vamos a probar el primero. Vamos a crear un código con cliente 100. Vamos a inspeccionarlo. ¿Y qué es lo que tenemos? Resulta que tenemos cliente con código 100, sin nombre y con saldo 0. ¿Por qué? Porque entramos por acá, entonces el código vale 100, este 100 se lo pasamos a 100 sin nombre, 100 sin nombre se lo pasó a 100 sin nombre 0, 100 sin nombre 0, 100 sin nombre y 0. Entonces por eso me quedó 100 sin nombre y 0 acá, ¿sí? Bien, con esto hemos completado, digamos, la primera parte del trabajo práctico y hemos creado la primera clase. Hay mucho más para decir, seguramente, pero esto es un resumen. Y acá hemos podido crear nuestra primera, el sol pega muy fuerte acá, hemos creado la primera
clase del proyecto, hemos creado el proyecto y adentro le hemos metido la primera clase del proyecto que se llama cliente, que es una clase Java Bean tradicional, que tiene 3 atributos privados, que tiene 3 métodos getter, que tiene 3 métodos setter y que tiene 4 constructores que los hemos llamado en cascada utilizando la palabrita this. Todo eso hemos hecho en esta explicación y hemos comenzado con nuestro proyecto de facturación. Así que bueno, los animo a que con estas ideas comiencen a crear ahora las otras clases, creen también esta clase cliente, reproduzcan esto mismo que yo hice, a ver si les anda, si les funciona, y comiencen a crear la clase producto, ¿no? La clase de detalle, bueno, de a poco, no necesitan crear todos los atributos y demás, van dándole forma a medida que vamos avanzando, porque todavía hay un montón de cosas que todavía no saben y que van a ir aprendiendo a lo largo del curso. Eso es todo, muchísimas gracias entonces y nos vemos en la próxima.